Al momento de publicar este video, sabemos ya el desenlace de una perturbadora historia que estuvo apareciendo en diferentes medios de comunicación. Pero, ¿habrá sido este suceso un caso aislado o un accidente que tarde o temprano tendría que pasar? Júzguenlo ustedes. En el año de 2009, Stockton Rush funda la compañía OceanGate, con la finalidad de dar a las personas oportunidad de hacer turismo marítimo a grandes profundidades, y así visitar cañones submarinos y los vestigios de antiguas naves que habían naufragado. En la página de la compañía se puede leer que el director general, Stockton Rush, había obtenido estudios en ingeniería aeroespacial por la Universidad de Princeton y una maestría en administración de empresas por la Universidad de Berkeley. En una entrevista dada en 2020, menciona que la idea le surgió al sentir que el océano podría dar un mayor sentimiento de aventura de lo que el espacio podía dar. La empresa empezó otorgando pequeños viajes e incursiones de un par de cientos de metros, pero su fin último siempre fue el de poder brindar una experiencia que nadie más pudiera dar. Y eso llegó con el submarino Titán. El submarino Titán empezó llamándose Cíclope 2. Eso para darle continuidad a las investigaciones llevadas por la empresa y a la peculiar forma que el submarino tenía, especialmente haciendo referencia a la pequeña ventana circular en donde los turistas podían observar el fondo del mar. Sin embargo, por alguna razón, ya sea por ego o por orgullo, decidieron renombrar al submarino como Titán. En el año de 2017, la empresa OceanGate anunció que abriría al público la posibilidad de unirse a un viaje tripulado hacia los restos del Titanic, solo con la condición de pagar la módica cantidad de $105,129. Y aunque el anuncio se dio en el año de 2017, la inmersión no estaba programada sino para años posteriores. Por descabellado que esto nos parezca, hubo personas que sintieron curiosidad y levantaron la mano para asistir, entre ellos una familia de apellido Huggles. Al final del día, la familia Huggles acabaría demandando a la empresa por las siguientes razones. Al ser un viaje prácticamente experimental, en algún momento sintieron arrepentimiento y buscaron la devolución de su dinero. Sin embargo, medios periodísticos relatan que el director general de la empresa, Stockton Rush, se negó a devolverlo. Incluso fue a hablar con ellos personalmente para convencerlos de que no cancelaran. Al final, la expedición se retrasó 3 veces, por lo que la familia exige su dinero de vuelta. La primera expedición exitosa se realizó hasta 2021, es decir, 4 años después del anuncio. Algo oscuro del asunto, que no se supo en su momento y se supo hasta después, fue que en el año 2018 la Sociedad de Tecnología Marina envió una carta a OceanGate para expresarle su preocupación y las repercusiones que podría haber en temas de seguridad. La carta se lee con fecha del 27 de marzo del 2018 y se puede leer lo siguiente. Querido Stockton, esta carta es por parte de los miembros de la industria que colectivamente queremos expresar nuestra preocupación relacionada con la expedición Titanic. Es de nuestro entender que el aproximamiento de experimental podría atraer resultados negativos, desde menores hasta catastróficos. La industria de los vehículos submarinos tripulados se ha ganado su envidiable récord de seguridad en los últimos 40 años. Esto debido a la diligente ingeniería y el apego profesional. Tu marketing promociona de que el submarino Titán excede los estándares de la DNVGL
Sin embargo, no parece ser que OceanGate le interese seguir las reglas. Tu representación es como mínimo confuso para el público y carece del código de conducta de la industria. Recomendamos que por lo menos instruyas un programa de prueba avalado por DNVGL o ABS. De manera unánime, creemos que la validación por una tercera parte es crítica para la salvaguarda de los ocupantes del sumergible. Esta no sería la única queja. Llegaron por montones. Por ejemplo, David Lottridge, en su momento director de operaciones marinas, también señaló al dueño, Stockton Rush, la necesidad de realizar validaciones exhaustivas por parte de un tercero, a las cuales el dueño se negó. David Lottridge señala al dueño que el plástico que ocupaban como ventana apenas tenía la capacidad para soportar los 1.300 metros de profundidad, lo cual era muchísimo menor a los casi 4.000 que se necesitaban para los viajes del Titanic. David Lottridge fue despedido. Medios de comunicación reportan que cualquier comentario hacia la empresa OceanGate era descartado o respondido con amenaza de demandas legales. Ahora que conocemos estas quejas y comentarios, que hasta hace unos días eran prácticamente privados, es más aterrorizante ver las entrevistas otorgadas por el dueño de la compañía, Stockton Rush. En muchas de estas entrevistas podemos ver que Stockton Rush invitaba a diferentes periodistas a vivir la experiencia de visitar los restos del Titanic. Hoy podemos constatar que esto lo hacía como propaganda. En todas las entrevistas hay patrones interesantes y aterradores. Todo aquel que buscaba subir al submarino tenía que firmar un contrato en donde se detallaban los posibles riesgos que se corrían al ir en una expedición experimental. Dejaba plasmado que no se contaba con ninguna regulación por parte de un tercero, por lo que se podían sufrir traumas, daños físicos e inclusive la muerte. Al firmar este contrato, los pasajeros se daban por bien enterados y liberaban de cualquier responsabilidad a la empresa. El interior del submarino no era de lo más alentador. El interior era un poco más pequeño que una minivan, pudiendo albergar hasta 5 tripulantes y nada más. Si bien el submarino era largo, no era lo suficientemente alto, por lo que los tripulantes debían ir sentados con sus piernas cruzadas. El propio reportero destacaría que varias piezas del submarino parecían bastante improvisadas. En una toma se puede observar un baño que parece una especie de letrina, que también servía como espacio de almacenamiento. En otra toma, unos indicadores y señalizaciones escritas a mano. En otra toma, unos tubos oxidados que permitían al submarino hundirse. El mismo dueño diría en la entrevista que las lámparas e iluminarias interiores del submarino las había comprado en una tienda especializada en artículos de camping. Finalmente, la cereza del pastel es que todo el submarino estaba controlado con lo que parecía ser un mando o control de una consola de videojuegos. Una vez en el interior, el submarino es cerrado desde afuera, por lo que no hay una salida de emergencia que se pueda abrir desde el interior o algo parecido. Finalmente, el submarino era puesto en el agua y eso sería en teoría todo. Sin embargo, otro patrón aterrador es que la mayoría de los reporteros que iban a documentar su experiencia con el submarino siempre acababan reportando algún problema con el submarino, algún detalle técnico que se suponía no debía haber pasado, pero terminaba pasando. El youtuber conocido como Alan por el Mundo
relataría en uno de sus videos que las expediciones que normalmente deberían durar 8 horas podían salir mal y retrasarse, dejando a los tripulantes hasta por 27 horas en el interior del submarino. Al final, tanto el dueño de la compañía como los trabajadores de la compañía argumentaban que eso pasaba en todas las expediciones, pues al final uno siempre está sujeto a muchas variables. La pregunta sería, ¿valdría la pena pagar $250,000 por algo que muy probablemente pueda salir mal? Al final, la respuesta del dueño sería la siguiente. Para enero de 2023, la empresa OceanGate contaba ya con 60 clientes que habían ido a las profundidades del océano y habían podido observar los restos del Titanic. Sin embargo, ese mismo año, el 18 de junio de 2023, el día terminaría en desastre. A las 8 de la mañana, el submarino Titán comenzaría un descenso de alrededor de 2 horas. Lamentablemente, a las 9:45, el submarino perdería contacto con la nave principal. Entre las 3 y las 4 de la tarde, tiempo en la que se cumplirían las 8 horas de expedición, no se tenía rastro del submarino ni de que se hubiera elevado a la superficie. A las 5:40 de la tarde se dio aviso a la Guardia Costera sobre la desaparición del submarino. Por más que unieron esfuerzos, no fueron capaces de encontrar el submarino esa tarde. El tiempo apremiaba, pues dentro del submarino se contaban con 96 horas de oxígeno, es decir, 4 días. Lamentablemente, aunque varios se sumaron a la búsqueda, no pudieron encontrar el submarino. El jueves 22, las esperanzas se habían agotado. A las 8 de la mañana se acabaría el oxígeno dentro del submarino, lo que dio pautas a teorías acerca de que los tripulantes morirían asfixiados. Sin embargo, horas más tarde, se daría a conocer que se encontrarían restos metálicos pertenecientes al submarino, por lo que ese mismo día en la tarde-noche se concluiría que los miembros de la tripulación murieron al instante debido a una implosión, es decir, a la compresión del submarino hacia su interior. En el interior del submarino se encontraban millonarios que habían pagado por la expedición, así como el propio dueño del proyecto, Stockton Rush. Después del incidente, uno de los cofundadores dio su opinión al respecto, pero no fue muy diferente de lo que ya se había dicho antes. Al final, el argumento es que se trataba de una expedición experimental y no de un viaje de placer. ¿Tú qué opinas? ¿Valió la pena?